El día de hoy vamos a hacer una introducción a las mediciones usando un multímetro digital. Para ello realizaremos mediciones de resistencias, una batería y corriente alterna. Iniciaremos entonces con las mediciones de resistencias. Para la medición de resistencias, el cable negro debe estar en la conexión a tierra y el cable rojo debe estar en el orificio de donde se miden voltios y amperios. Bien, para la medición de la resistencia 1, giramos la perilla hasta las escalas de la medición de ohmios, lo que refiere a resistencias. La medición de la resistencia número 1 nos arroja un valor de 10.6 ohmios. Es importante mencionar que a la hora de hacer dicha medición seleccionemos un valor mayor al valor de la resistencia que será medido. Vamos a hacer la medición de la resistencia número 2. La resistencia número 2 nos da un valor de 2.00 kiloohmios. Y continuamos con la medición de la resistencia número 3. La resistencia número 3 nos arroja un valor de 99.7 kiloohmios. También es importante mencionar que el valor de la resistencia también puede ser determinado por la regla de el código de colores, la cual establece un color para cada barra por la cual está compuesta la resistencia, en conjunto con su tolerancia. Bien, como segundo punto haremos la medición de una batería. Para la medición de baterías, entonces giramos la perilla hacia el voltaje, pero en este caso de corriente directa, que la escala está en este lugar. Bien, lo ponemos en el lugar de 20 voltios y hacemos la medición de la batería. Colocamos los extremos de los cables del multímetro en la batería y tenemos un voltaje de 9.49 volts. En este caso la batería dice que es de 9 volts. Bien, seguimos haciendo las mediciones, pero en este caso vamos a hacer medición de corriente alterna. Para ello utilizaremos un enchufe. Para la medición de corriente alterna giramos la perilla hacia la escala de corriente alterna. En este caso vamos a ponerla en 200 volts, ya que aquí en Panamá se maneja un voltaje de 120 volts aproximado. Para ello colocamos el terminal negro en un orificio y el terminal rojo en otro orificio. Y vemos que tenemos un voltaje de 118.5,
que puede ir variando. Eso con respecto a las mediciones con el multímetro. Por otra parte, tenemos acá un circuito armado en serie de resistencia y aquí tenemos el diagrama del circuito. Tenemos una fuente de 9 volts y 3 resistencias: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, como ya mencionamos anteriormente, el diagrama del circuito en serie. Ahora haremos las mediciones del valor de la resistencia que hemos puesto en este circuito. La primera resistencia tiene un valor de 100 ohmios. La segunda resistencia tiene un valor de 220 ohmios y la tercera resistencia tiene un valor de 330 ohmios. Para seguir con las mediciones vamos a utilizar estos dos cables que tenemos aquí para polarizar el circuito. El cable amarillo lo ponemos en el mismo orificio en que está conectada la primera resistencia y lo unimos en los orificios donde está el positivo. El cable negro en el orificio en que está la última resistencia y lo conectamos al negativo. Bien, ahora vamos a hacer las mediciones de los voltajes que pasan por cada una de las resistencias. Para ello vamos a corriente directa, lo colocamos en 20 voltios y hacemos las mediciones. La primera resistencia arroja un voltaje de 1.41 voltios. La segunda resistencia 3.10 voltios. Y la tercera resistencia, si el valor sale negativo, eso quiere decir que hemos puesto los terminales de la manera contraria. Pero lo que importa es el valor en absoluto. 4.64 voltios para la resistencia 3. Teniendo en cuenta los voltajes medidos, si hacemos la medición, el voltaje que pasa por las tres resistencias va a ser un valor aproximado al voltaje de la fuente que hemos puesto al circuito, que en este caso es una batería de 9 voltios. Bien, eso sería todo hasta aquí. Muchas gracias.